Bien, estamos grabando entonces ahora. Yo con ustedes hoy día vamos a terminar de ver la materia, lo último que nos queda, que es muy cortita el PPT porque habla respecto a la confidencialidad de los presupuestos y los efectos que puede tener para una empresa que no se guarde la confidencialidad debida de los datos, ¿cierto? Para eso hay una presentación que es el módulo 8, que espero que se vea bien. Ya. No se olviden que de repente yo por dar, de repente admitir a compañeros, me tira para afuera del sistema, pero ahora ya parece que se arregló. Ya, claro, aquí. Ya, bien. Entonces les decía, jóvenes, que ahora nos corresponde ver el módulo 8 y este módulo es el último del curso de control y apoyo a la gestión de presupuestos, ¿cierto? Es el último. Entonces, en este módulo vamos a hablar, como les decía, de la confidencialidad y la importancia de la confidencialidad de un presupuesto para una empresa. Entonces, este también se enmarca dentro del objetivo del módulo, perdón, exacto de esta sección. No se olviden que este curso tiene tres objetivos. Primero, ustedes tenían que conocer la importancia del presupuesto, después tenían que aprender a hacer presupuesto y ahora tienen que lograr identificar las variaciones presupuestarias y los criterios de análisis, ¿cierto? Y los análisis. Eso es lo que ustedes tienen que aprender en esta primera etapa. Entonces, lo primero que tenemos que tener muy en consideración nosotros, el uso de la información presupuestaria, ¿cierto? La información presupuestaria, como lo hemos dicho, y ustedes también lo tuvieron que responder en una pregunta, sirve para efectuar el control presupuestario o el control de las estimaciones que nosotros realizamos para una empresa en un periodo de tiempo, ¿cierto? Entonces, lo que hace el control presupuestario es descubrir lo que se está haciendo mal. Y eso se hace mediante la comparación de lo presupuestado con lo real. Lo presupuestado está en el presupuesto y lo real está en la contabilidad, ¿cierto? Y eso es lo que uno hace para determinar si el presupuesto está de acuerdo a la realidad o la realidad está de acuerdo al presupuesto, como ustedes quieran. Por eso es lo mismo restar presupuesto menos realidad o realidad menos presupuesto. Lo importante es cómo se llama, cómo se logra explicar esa diferencia, ¿cierto? Hay que saber de qué se está hablando. Después vamos a ver, está un poco lenta la conexión esta. Si llegan más compañeros me avisan, por favor, porque no tengo posibilidad ahora de ver si hay más gente. Déjenme ver si hay. No, no hay más. Ya. Ya, entonces, el uso de la información contable es, dentro del uso de información presupuestaria, entonces, vamos a decir que la información presupuestaria para una empresa es confidencial. Confidencial. ¿Qué significa eso? Que no cualquier persona puede tener acceso a los datos o a los presupuestos. ¿Y por qué? Por una razón muy simple. El presupuesto es la traducción en plata del plan de desarrollo estratégico, porque considera todos los planes de acción de una empresa para alcanzar sus objetivos, ¿cierto? Ese es lo que contiene un presupuesto. Y obviamente una empresa no puede exponer sus objetivos a la competencia, no puede exponer lo que quiere hacer o piensa hacer en un periodo de tiempo futuro a alguien que pudiera estar interesado en lo que va a hacer y pudiera inferir a lo mejor en los costos de las decisiones de la empresa, ¿cierto? Por eso es que es importante que haya cierta confidencialidad. Después, los objetivos estratégicos que desarrollan las empresas, normalmente esto ya lo tienen que haber visto, pero dicen relación con la visión, la misión y los valores, ¿cierto? La visión es cómo se quiere ver la empresa en un futuro. Quiero ser reconocido como la principal empresa productora de tal cosa, quiero ser reconocido como la empresa que entrega el servicio de mejor calidad en cierta zona del país, etcétera, etcétera. Quiero ser reconocida como la empresa que tiene mayores puntos de venta en el país. La misión es la razón de por qué se levanta a hacer las cosas, ¿cierto? Esa es la misión. ¿Por qué hago yo? La misión de una empresa dice relación en realidad con entregar la mejor solución para una necesidad que se tiene en la sociedad, ¿cierto? Eso normalmente, con eso se asocia a la misión.
Y los valores son aquellos que guían el actuar de las empresas y están basados en los valores de las personas, ¿cierto? Esta empresa es honorable, ese es un valor. Pero no es que la empresa en sí, porque es un ente ficticio, ustedes saben, no es que la empresa sea honorable, sino que las personas que la componen son honorables, ¿cierto? Esa es la idea. Son empáticos, esos son los valores. Entonces, lo que se hace en los presupuestos es traducir todos los planes para lograr cumplir la visión o la misión en acciones, ¿cierto? Y esas acciones después se traducen en movimientos de plata, que son los presupuestos. Entonces, vamos a decir que la confidencialidad, ¿qué se entiende por confidencialidad? Es el acto de reservar información, ya sea temporal o permanentemente, ¿cierto? La confidencialidad es tan grave como que hay empresas que establecen penas a la gente de que expone los datos confidenciales de una empresa. Y de hecho se firman contratos de confidencialidad. Y eso, por ejemplo, ¿en qué se traduce? Una persona que ha trabajado en el presupuesto de una empresa y es despedido, firma un contrato de confidencialidad en el sentido de que, por ejemplo, en un periodo de 3, 4, 5, 10 años no va a poder trabajar en una empresa de la competencia, ¿cierto? Porque los datos que manejan son confidenciales. Ahora, ¿por qué es importante la confidencialidad en términos prácticos? Imagínense ustedes las siguientes situaciones. Si yo soy dueño de una inversión en acciones de la empresa, de, qué sé yo, de Habitat. Entre paréntesis, se aprobó la rebaja, la entrega del 10% de los fondos de pensión. Ahora va a ir a la comisión, pero está aprobado, por si acaso no sabía. El 10% de los fondos de la AFP con los topes que definir. Y les decía que una empresa, por ejemplo, que tiene inversiones en una AFP, acciones, y por alguna necesidad de inversión necesita liquidarlo en el mes de mayo, seguramente el que tiene acceso a esa información en el mes de abril va a vender sus acciones para no encontrarse con la baja de precio que va a ocasionar la salida al mercado de una gran cantidad de acciones. O al revés, puede esperar que salgan esa gran cantidad de acciones al mercado y aprovechar la baja en el precio y comprar más, ¿cierto? Eso se denomina uso de información confidencial en beneficio propio. Eso está penado en la ley en Chile, pero es muy difícil de probar, ¿cierto? Lo mismo, por ejemplo, si una empresa pretende construir una fábrica en un lugar determinado y el dueño del terreno, conocedor de eso, sube el precio. O un proveedor que se va a transformar en un proveedor clave, sube el precio de su producto. Entonces, por eso es importante la confidencialidad, para evitar que tenga mayores costos para la empresa. Entonces, para asegurar la confidencialidad de la empresa, hay varias cosas que hay que considerar. Son como tips que uno debiera tener cuando trabaja en un presupuesto. Primero, se debe definir un encargado de presupuesto, nombre y cargo. Nombre y cargo. ¿Quién será el responsable del proceso? O sea, de que se haga. Él es responsable. Oye, cuando le preguntan, oye, ¿cómo es el presupuesto? ¿A quién le pregunto cómo es el presupuesto? Esa es la persona. Él es el responsable, él es el que se tiene que hacer cargo que se haga. No significa que él lo va a hacer físicamente, ¿cierto? Entonces, después se tienen que definir quiénes van a participar en la confección de ese presupuesto. ¿Quién va a ser el responsable? Normalmente en un presupuesto se definen responsables por áreas. Por ejemplo, el responsable de la proyección de las ventas de una empresa es el área comercial con la gerencia general. Ellos hacen todo el estudio, encargan los estudios apropiados y establecen el presupuesto de venta. Una vez que está estaba admitiendo a alguien. Una vez que está autorizado el presupuesto de venta, se empieza a entregar este presupuesto a las distintas áreas y se va entregando. Por ejemplo, el gerente de operación, le entregan la cantidad de artículos que se van a producir y él tiene que hacer todos los cálculos presupuestarios para satisfacer esa demanda de productos. Lo mismo para el área comercial, para el área administrativa, etcétera, etcétera. Entonces, ahí se van entregando y se debe definir quién es un encargado por cada área que se va a responsabilidad de entregar una cifra para el presupuesto, ¿cierto? Después de eso, se debe definir qué información se le entregará y qué información debe entregar cada participante. El gerente del área, normalmente, el que toma, por ejemplo, el tener que ver el presupuesto de producción, él tendrá que entregar las especificaciones de los productos a los distintos jefes de área para que ellos calculen o hagan los cálculos técnicos que les permitan a ellos definir cuánto material, cuánto mano de obra, etcétera, se van a ocupar en la fabricación de lo que se está planificando, ¿cierto? Después,
Aquí es donde entran normalmente ustedes, a los técnicos en administración o los profesionales del área de administración y finanzas, que son los que se encargan de estructurar el presupuesto, ¿cierto? Ustedes con los conocimientos que tienen, saben que la estructura del presupuesto tiene que tener la misma estructura del plan de cuenta para poder controlarlo. Entonces, si ustedes pertenecen al área de administración o al área de finanzas, seguramente le van a encargar usted estructura el presupuesto y ustedes van a tener que pedir los datos de acuerdo a la estructura contable para poder efectuar el control. Después, se debe definir quién lo revisará y aprobará, ¿cierto? El presupuesto final. Normalmente el presupuesto es aprobado por la más alta dirección, por el gerente general o el directorio. Ellos aprueban el presupuesto. ¿Por qué? Porque el presupuesto es una guía, no es un por si acaso, no, es la guía. Esto es lo que yo pretendo hacer o lo que va a pasar en cierto periodo de tiempo. La empresa, mientras más alto apruebe el presupuesto, más en serio lo toman, ¿cierto? Y después se debe definir quién será el encargado del control presupuestario. El control presupuestario normalmente se lo encargan al área contable o al área financiera, que simplemente que tienen que verificar, comparar la cifra real con la cifra presupuestaria e investigar las desviaciones, ¿cierto? Y esas desviaciones ya, como lo vimos, pueden ser desviaciones de origen interno, externo, o pueden ser aleatorias, ¿cierto? Eso ya lo habíamos visto ya y lo habíamos explicado. Hay que tener claro, el que hace el análisis, tiene que identificar el tipo de suceso que pasó, si fue una cosa interna, externa, o fue un hecho ocasional, ¿cierto? Eventual. Bien. Después de esto, vamos a avanzar un poquito. Se queda pegado esto, debe haber alguien esperando para entrar. Sí, ya. Confidencialidad. Entonces, el responsable del presupuesto es el encargado del presupuesto. ¿Cierto? ¿Se acuerdan que definimos uno que era el encargado? Se lo voy a mostrar. Se debe definir el encargado del presupuesto. Él es el dueño del presupuesto. Él es el que está a cargo y él el que se encarga de distribuir todas las otras funciones y de repente de decidir quién va a cumplir qué función dentro del presupuesto. Normalmente el encargado es el que define el que se va a encargar del control, porque él es el responsable. Después, Profesor, ¿sí? profesor, Dígame. generalmente dentro de la empresa, ¿quién es ese encargado? El encargado del presupuesto normalmente es el área de estudios. En las empresas hay un área de estudios normalmente, en las empresas grandes. Ya. Y el área de estudios se hacen cargo del presupuesto. Y ellos ellos se encargan de recopilar la información de las distintas áreas y después lo preparan. Y ellos arman el presupuesto. Ellos lo arman, claro, ellos arman el presupuesto. El encargado, que en realidad aquí se habla de uno, pero normalmente el encargado es un área. En las empresas que yo he visto siempre es el área de estudios. Y cuando no hay área de estudios, normalmente este trabajo se lo encargan al gerente de finanzas. Ya. Pero siempre hay alguien encargado, ¿cierto? Sí, sí, claro. Siempre, es que, por eso es que, como usted habla de encargado, es como, a mí En la, práctica, en la práctica, claro, pues, claro. en la práctica, yo quisiera saber, por ejemplo, donde yo trabajo, ¿Mm? claro, yo sé quién es el encargado del presupuesto, sé quién es el encargado, obviamente, de contabilidad y así sucesivamente. Y quién es el encargado de armar el presupuesto y de supervisarlo y de controlarlo. Claro, Pero en la empresa privada no sé específicamente quién sería el encargado, pues, claro. porque, Mira, el encargado del presupuesto normalmente es alguien relacionado con el área de estudios de una ya, empresa. Puede ser el gerente de administración y finanzas también, porque normalmente se lo asignan la función de encargado el que tenga en su formación carrera de administración, que conozca de administración, ya. ¿cierto? Entonces, hay veces también en que jamás se lo van a entregar al gerente comercial. Eso pierda cuidado, no se lo van a pasar a él, porque su expertía académica no está relacionada con la administración y el control de algún proceso, ¿cierto? Él está para vender. Entonces, si no es el gerente de administración y finanzas, es alguien del área contable o un área específica, puede ser el área de estudio. Por ¿Tiene que ejemplo, ser relacionada con el área contable o de administración? sí, tiene que ser relacionado con el área contable por un tema de conocimientos técnicos, ¿cierto? ¿Por el tema de finanzas? Por el tema de finanzas, tiene que conocer y también por la formación profesional, ¿cierto? No se lo pueden entregar a una persona que no tenga, por ejemplo, entregárselo a un programador computacional, su carrera no tiene Claro, ramo, porque no tiene relación, pues. no tiene relación. Entonces, normalmente encuentran a alguien que sea bastante
manejador de datos administrativos. Y además, ¿sabe lo que se exige mucho también? Es mucha experiencia y ojalá mucho Expertise. tiempo de trabajo en la empresa. Mm. Porque es necesario él que en una primera mirada sea capaz de ver si está completo en un presupuesto, ¿cierto? Entonces, el primer control de calidad que tiene un presupuesto normalmente es el encargado, él lo mira. Él lo mira. Después una vez que lo mira, lo revisa, nombra un comité que lo va a revisar, pero él no se puede arriesgar a entregar un presupuesto, un borrador de presupuesto, digamos, a la comisión que lo va a revisar con un errores garrafales. No lo va a hacer, ¿cierto? Porque él tiene que ser la primera Claro. revisión. Entonces, normalmente mientras más grandes las empresas y mientras más dependen de un presupuesto, crean áreas especiales. Hay áreas en las empresas que son áreas de presupuesto, control presupuestario, ¿cierto? En la administración pública, el área de presupuesto es un área muy importante dentro de la administración pública. El control presupuestario es muy importante porque si usted trabaja en la administración pública sabrá que imputar una partida mal en el presupuesto, ¿Cómo? imputar una partida mal o gastar un ítem que no corresponde en un presupuesto puede hacer que la persona sea acusada de malversación de caudales públicos, De fondo, sí, ¿cierto? Si sí. yo, por ejemplo, una plata que la tenía destinada, por ejemplo, para arriendo, voy y compro muebles y los compro para la empresa, o sea, para el servicio público, no es que me esté robando la plata, ¿cierto? Pero por haber Pero usado puede que la esté plata, mal imputada solamente. claro, claro. O sea, Sí. por eso hay que ser muy cuidadoso en la administración pública con el manejo presupuestario, porque de repente se cometen errores a veces bien intencionados, por así decirlo. Se cometen errores bien Sí, de hecho, el intencionados. año pasado yo estaba donde yo trabajaba, nos llegaron unas platas no me acuerdo, del Ministerio de las Culturas. Ya, Eran, eran como 25 millones, llegaron y no estaban en la cuenta que tenían que estar, pues. Las buscamos, claro, las buscamos por todas partes y habían sido depositadas en el área de educación, claro, se habían porque equivocado. del ministerio las pusieron en una cuenta que ellos depositaban siempre y claro, las tuvimos que mandar documentos para todas partes para que las movieran al área a Que la cuenta que correspondía, claro, correspondía, pues. Sí, exactamente. pero es súper engorroso trabajar con las cuentas del gobierno. Sí, las cuentas fiscales son muy engorrosas Sí, y los errores ahí se pagan caro. sí. Ya, entonces estábamos en la confidencialidad, entonces le A, decía, e- sí, a esas cuentas hay que devolverle hasta 5 Sí, pesos. Y hay que devolver hasta, a la sí, cuenta, hay que devolverle. exactamente. por Sí, de supuesto, hecho yo tuve que tuvimos que hacer nosotros desde la municipalidad un depósito por 2 pesos el año pasado. sí, sí. Sí, Mire, yo dentro de mis trabajos, yo trabajé en una caja de compensación muchos años, trabajé 21 años en la caja de compensación 18 de septiembre. Y yo ahí tenía firma para los fondos nacionales, o sea, yo giraba de los fondos nacionales. Y yo no me podía equivocar, pero ni un peso, en nada. O sea, cuando nosotros giramos para pagar los subsidios de cesantía, los subsidios de capacidad laboral, las cifras que uno pedía un anticipo, un anticipo, por ejemplo, de 500 millones, me los giraba el fisco, y después cuando yo rendía, tenía que rendir, pero no me podía equivocar ni un peso en la rendición. no, nada, La gente nada, de nada. contabilidad, yo de repente lo hacía trabajar fines de semana buscando 10 pesos, porque habían errores de cuadratura que no se podían permitir. Yo no podía tener, por ejemplo, sumatoria de pagos por 399.500 de los 400 y haber depositado de vuelta 30. No podía, tenía que ser exacto. ¿Cuánto es lo que yo gasté y cuánto es lo que yo devolví al fondo? Sí, Y eso no vale, no es que hice un depósito por la diferencia, no, eso no vale. Hay que girar una sola vez, tanto el ingreso como las devoluciones. Bien, sí. para que sigamos con esto, entonces la confidencialidad, aquí hay una recomendación, unos tips que se pueden mantener y que debería ser el encargado del presupuesto, ¿cierto? Porque él es el responsable. Primero, mantener una copia impresa en custodia. O sea, uno hace el presupuesto, pero ustedes saben que con este tema de la tecnología, todos tendemos a guardar todo en los computadores, ¿cierto? Ahí lo mantenemos en un pendrive o lo que sea. Pero una de las medidas siempre es tratar de mantener una copia impresa por cualquier cosa que pueda pasar. Es más fácil hacer digitar un presupuesto de nuevo que ya está hecho en papel y que hacerlo todo de nuevo.
¿cierto? Hay que construirlo de nuevo. Entonces, por eso es que es bueno mantener una copia impresa, aunque parezca retrógrado, pero es bueno. Segundo, el computador donde están guardados estos presupuestos tiene que estar con clave, ¿cierto? Y los archivos de los presupuestos también tienen que tener clave. Mire, hay uno, les voy a contar una experiencia para que ustedes sepan lo complicado que es esto, pero no pasó nada, pero es para que sepan ustedes. Los que trabajan en empresas donde todos los equipos están en red, ustedes deben saber que existe software para yo poder ver lo que tiene o hizo el colega del lado en su computador, ¿cierto? Porque cuando hay red, uno va dejando un rastro, ya hay unas claves de acceso y de repente la gente cuando no sabe deja sus computadores accesibles para toda la red. Significa que cualquier persona que entre a esa red puede entrar a ese computador. Por eso que es una de las medidas de seguridad que ustedes debieran tener cuando trabajan en una empresa y ¿cómo se llama?, en una red, ver que su terminal o su computador tenga bloqueado el libre acceso. Eso se vea. Y si no lo saben ver, pregúntenle a los técnicos de su empresa, porque fíjense que donde yo trabajé, descubrimos que personas tenían acceso ¿cómo se llama?, al computador del gerente general, porque nadie le había bloqueado el acceso a la red del computador del gerente general. Podían ver lo que tenía en su archivo, todo. O sea, su computador era un libro abierto para Si te todos. roban los archivos también, pues, te roban los Pero por archivos. supuesto, si hay acceso. A nosotros nos pasó una vez. Claro. Una jefa que yo tuve, le robaron a ella, que nosotros trabajábamos así con documentos súper importantes de donde yo trabajaba, y ella era la que hacía los documentos confidenciales del lugar, y un día llegó en la mañana y habían desaparecido un montón de documentos de su computador. Sí. Y todos le dijeron, no, 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 y ella, bueno, fue a hablar con todo el mundo, con la jefatura, los directores, todo, y de la nada, después en la tarde, volvieron a aparecer todos los archivos. Claro. Sí, eso es. Por eso que hay que tener mucho cuidado con la información, no solo de los presupuestos, en general, la información personal de uno. Por ejemplo, hay gente que comete el grave error de guardar sus claves personales en un archivo en el computador de la oficina. Eso jamás hay que hacerlo, porque el computador de la oficina, ustedes saben que la gente informática tiene acceso a todos los computadores porque es parte de su trabajo. Cuando ellos hacen respaldan todos los computadores y para eso necesitan tener acceso. Entonces, siempre hay que ser un poquito reservado con la información personal y la información que es confidencial de la empresa. Entonces, volviendo al tema, teníamos estos tres conceptos que hay que mantener, ¿cierto? Mantener una copia impresa, el computador tiene que mantenerse con clave y los archivos de presupuesto con claves también. Y cuando hablamos... Profesor, ¿Sí? es que ahí me genera una duda, porque si bien nosotros trabajamos en una empresa, pero el equipo y todo es de la empresa. Sí, uno no Entonces, puede por tenerlo ende, con clave. cualquier clave, o sea, yo sí tengo mi Outlook, todo lo manejo con clave, pero eso es de libre acceso, o sea, la persona que llega va a entrar con mi clave, porque se supone que el equipo, el computador es institucional. Sí. Entonces ahí tú no tienes nada personal. Lo personal lo manejas en tus correos personales. Exactamente. Sí, no, sí está bien. Sí, eso es. Aquí acuérdense que estamos hablando del encargado del presupuesto. Eso es, estamos hablando de esa función, el encargado del presupuesto Y respecto de cargos que al son más importantes, por claro, cierto. esa cosa. Pero no se equivoque, ¿eh? Mire, hay un tema bien especial respecto a las herramientas de trabajo y a los teléfonos que a uno le entregan para desarrollar su trabajo, ¿cierto? El hecho que usted ocupe un computador de la empresa no le da derecho al empleador a hurgar en sus archivos personales, ¿cierto? No sé si me entiende la idea. Ha habido jurisprudencia donde lo mismo que el teléfono. El teléfono que a usted le pasa a una empresa se lo pasan para libre uso. Sí. Usted puede hacer lo que guste con el teléfono. Ahora podrá la empresa no estar de acuerdo, a lo mejor por el consumo, lo que sea, pero jamás ellos podrían intervenir en su teléfono o pedírselo para revisarlo. No. No. Eso pasa a ser un elemento privado, personal. Independiente que se lo hayan pasado a los empleadores. Es como el teléfono de su oficina. O sea, cuando usted tiene un escritorio y hay una línea telefónica y usted toma ese teléfono, sus llamados son privados. Nadie puede grabar sus conversaciones. Eso es un delito en Chile.
Entonces, Pero ¿sabe que lo hacen? sí, pero eso es un delito. Lo Aparte hacen. que en los contratos figuran esas Claro, cláusulas. pero esas cláusulas, las cláusulas donde violan su privacidad, no tienen ninguna Es un validación delito. de la Dirección del Trabajo o la Inspección del Trabajo. Por ejemplo, Pero si a usted lo despiden porque en una conversación telefónica apeló a su jefe y lo grabaron o lo escucharon, lo podrán despedir por cualquier motivo, menos por ese, ¿cierto? Porque las mire, ¿sabe conversaciones son qué? privadas. Sí, pero por ejemplo, la Roxy, ¿Mm? la Roxana y yo trabajamos en instituciones públicas. ¿Sí? Entonces, a nosotros no nos rige la inspección del trabajo. Así es. No, ustedes están, Entonces, a nosotros nos rige la Contraloría. claro, y ustedes están con sumario. O sea, en el fondo, Ya. la forma de... Entonces, nosotros con sumario. Hay otro tipo de reglamento. Claro, Entonces, no, tienen otra claro, legislación. cuando usted habla de eso de las conversaciones telefónicas y esas cosas, los computadores, claro, pero nosotros ocupamos un computador que, como bien dice la Roxana, que no es nuestro. Nosotros, por ejemplo, yo en mi computador, en el computador que ocupo en el trabajo, yo no uso clave porque lo puede usar cualquiera. Claro. Lo que yo Sí, hago, por ejemplo, toda la documentación, yo ando con un pendrive. Yo toda la claro, documentación que hago, la tengo en el pendrive de respaldo. claro. Y, o sea, usted Entonces, ante ocupa cualquier cualquiera. Sí, eventualidad, si desaparece del computador, ya la tengo respaldada. claro. Y, Pero y eso de las conversaciones telefónicas, increíblemente, cuando yo le decía, sí se hace, porque en época de candidatura, porque obviamente por lo menos mi trabajo está ligado al tema político, sí, en tiempo de candidatura, nosotros no podíamos hablar por teléfono fijo de la oficina y de nada, nada, ni menos de temas políticos, porque si efectivamente se grababan las conversaciones y claro. nos dábamos cuenta porque si, bueno, le pasó a una compañera que ella habló un tema X de un candidato X y después la llamó la jefatura, oye, ¿qué estabas hablando por teléfono? Y ella, pero ¿y usted cómo supo? No, porque nosotros sabemos todo. Lo Claro. mismo con las redes sociales y lo mismo con Sí, un sinfín de cosas. Entonces es súper complejo no, el es súper... tema, eh, digamos, institucional, o sea, el tema político No, en por el tema supuesto. gubernamental. Sí, no, mire, si eso, uy, yo no puedo negar que se hace, pero es un Sí, sí delito. se hace. Pero es un Igual sigue delito. siendo un delito, pues sí, Sigue sí, eso siendo un estamos súper delito, claro. claros. Entonces, a una persona normalmente la pueden despedir por cualquier causa o hacer un sumario por cualquier causa, Claro, pero no, no basándose en información obtenida a través de la comisión de un a delito. través, claro. Entonces, pero siempre hay que tener cuidado cuando, bueno, yo nunca he trabajado en la administración pública, y siempre he trabajado en el sector Uy, yo privado. ya voy a cumplir de años. Claro, y en el sector privado es distinto Es porque diferente, es sí, pues. diferente. A uno Me lo han contado. le asignan un computador y uno es responsable de ese computador y es responsable exclusivamente de mantener lo que se supone uno debe mantener ahí. Y si la empresa quiere que usted no tenga otras cosas, bloquea todos los accesos. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en una empresa, yo bloqueé el uso de todos los accesos de pendrive de un computador. No podían conectar pendrive en un computador. No se podía. Entonces, todos los respaldos tenían que quedar en el servidor de la empresa. Si alguien decía, no, es que necesito copiar este archivo, ¿y para qué? Si aquí todo se respaldaba todos los días, entonces no había ningún peligro de perder la información. Claro. Porque una de las principales fugas de información era el tema de los pendrive, de poder copiar información. Y el otro, el de los correos. O sea, yo por eso que estoy acostumbrado, no sé si se dan cuenta, yo soy medio jodido con los correos institucionales, ¿cierto? Sí, Porque para mí el correo que es válido es el institucional. institucional. El institucional. Si yo estoy, por ejemplo, en ENAC, yo tengo que usar el institucional, porque es el que me asegura que son ustedes, ¿cierto? Yo sé que es el correo que a ustedes le asignaron, está su nombre, está todo. En cambio, en los correos privados no cuesta nada crearse un correo con el nombre de otra persona, podéis mandar cualquier cosa, ¿cierto? Sí, pues, Entonces, sí. por eso que yo sé que para alguien soy medio pesado cuando le digo tiene que ser de correo institucional y algunos me dicen, no, es que yo ni siquiera lo he usado. Eso no se puede hacer en la vida privada. Cuando uno le asignan un correo institucional es para que use el correo institucional. De hecho, hay empresas que tienen limitantes para los tipos de correos. No aceptan, por ejemplo, que en las comunicaciones vengan correos con determinada nomenclatura. ¿Cierto? Hay hartas especificaciones. No aceptan que se adjunten archivos o que los computadores se adjunten archivos para afuera, ¿cierto? Hay varias restricciones de ese tipo. Hay una empresa que sus correos no se le pueden adjuntar archivos.
son limitaciones, no se puede, son medidas para mantener la confidencialidad o la seguridad de los datos, ¿cierto? Bien, vamos a seguir porque después me interesa hablar de la prueba y me interesa hablar de un tema que es re interesante para ustedes, que yo había entendido mal. Pero déjenme terminar, queda poquito. Después estamos en la confidencialidad y déjenme ver, ya. ¿Cuáles efectos se tienen cuando uno divulga los presupuestos o entrega información que es confidencial? Lo primero, uno le está entregando información a la competencia, ¿cierto? Es lo primero, eso es lo que pasa. Y ustedes saben lo que es el robo industrial, el robo de la propiedad industrial, ¿cierto? Que es cuando una empresa le roba las ideas a otra empresa, y también se dan los presupuestos. A través de los presupuestos es muy fácil darse cuenta de la orientación que va a tener una empresa, de por qué área se va a desarrollar. Y eso también hay empresas que pagan o personas que pagan por esa información. Por lo tanto, hay que cuidarla. Y lo otro, que es re importante, cualquier entrega de información a un tercero siempre va a traer costos para la empresa a la que le robaron la información, siempre. Porque o va a ganar menos o va a tener que pagar más. Pero uno no piensen ustedes que entregar la información no va a tener ningún efecto. Siempre tiene efecto para la empresa que perdió la información, siempre, ¿cierto? Ya sea porque de alguna manera hicieron que disminuyeran sus ingresos, o de otra manera le aumentaron los costos de lo que él tenía considerado en su presupuesto, ¿cierto? Pero siempre hay un efecto. Uno no puede perder información y no pasa nada. Siempre tiene un costo. Bien. Eso, ven, era poca la PPT número 8, era poco, que en el fondo era para que ustedes entendieran de la importancia de la confidencialidad de los presupuestos, ¿cierto? Con esto terminamos la materia completa. Afortunadamente no quedó nada pendiente, vimos el programa entero. Estuvo bueno, a mí me gusta eso que hayamos hecho clases todos los días, porque yo sé que a algunos los cansó y todo, pero yo me quedo con la conciencia tranquila que alcanzamos a ver todo el programa, ¿cierto? Entonces ahora lo importante es que en las pruebas a ustedes les vaya bien. Lo primero que tengo que conversar con ustedes, estuve conversando con la profesora Catherine ayer, o antes de ayer, perdón, ayer no, antes de ayer, porque estuvimos conversando en la noche para ver el cierre del semestre, porque, miren, este ramo de ustedes no es de final de competencia. Yo me confundí, yo pensé que era ramo de final de competencia y no lo es. Por lo tanto, ustedes se eximen de dar el examen todos aquellos alumnos que tienen un promedio superior a 5.5. ¿Cierto? Entonces, me quedé con la duda ese día que usted me preguntó, la señora Alicia me preguntó y yo me quedé con la duda. Y la llamé, por eso me la profesora. Chiquillo, ¿puedes silenciar el micrófono? Sí, yo lo silencié todo desde acá, así que no sé, ahora ya aprendí ya que cuando escucho ruido los silencio yo de acá todos, así que no se preocupen. Entonces les decía de que conversé con la profesora y ella, claro, me confirmó de que el ramo de uso y control de información de presupuestos, de control de presupuestario, no es de fin de competencia. Por lo tanto, los alumnos se eximen de dar el examen cuando tienen promedio 5,5. Y estuvimos conversando del problema que tenía, porque la última prueba, la cuarta, se toma mañana y el examen se toma pasado mañana, ¿cierto? Entonces, lo que acordamos o conversamos con ella, dada esta eventualidad, todos los alumnos me tienen que rendir, obviamente, la prueba de mañana y la del viernes. ¿Qué es lo que va a pasar? Aquellos que tienen muy buenas notas y tienen sobre promedio 5.5, yo el examen del viernes ni lo voy a mirar. Yo voy a tomar el promedio de las 4 notas y si les da más de 5.5, ese va a ser la nota del examen. Si les da menos de 5.5, reviso el examen, ¿cierto? Esa es la idea, para que se queden tranquilos. Los promedios mejoraron bastante, la prueba cuarta, la tercera, perdón, está muy buena. Lo único que me demoraba mucho en revisarlas porque lamentablemente las redacciones, como les decía, no son muy precisas. Entonces he tenido que buscar por todos lados la respuesta. Pero lo que más me ha costado ha sido revisar los presupuestos. ¿Por qué? Porque hay errores que los tienen que mejorar. Mire, el error más común que me encontré en varias ocasiones es que me consideraron el presupuesto de inversión como un presupuesto de gastos dentro del presupuesto operacional. El de inversión no es un presupuesto de gastos, es un presupuesto de activos, es una proyección de cuenta de activos, es un presupuesto financiero, ¿cierto?
Y se debe incluir solo en el presupuesto de caja, no va en el presupuesto de operación, si no es gasto. De todas maneras, yo acá a algunos se los contesto. Y el otro error fue un error que yo asumo que es un error, no sé a qué inducirlo, pero por ejemplo, cuando determinaron el costo de venta, pusieron número de unidades vendidas, costo unitario y no lo multiplicaron. Entonces me pusieron que el costo de venta era la sumatoria de todos los precios unitarios. No lo multiplicaron por el número de unidades vendidas. Entonces le aparece un costo unitario ínfimo. Si la sumatoria del costo de venta, perdón, por venta de artículos, ínfimo, porque sumaron solamente el valor de los costos unitarios, ¿cierto? Yo entendí que debía ser un error y quise explicarlo ahora y conversar para que no repitan ese error, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos del costo de venta, hay que multiplicar el costo unitario por el número de las unidades vendidas. Ese es el costo de venta, ¿cierto? El total del costo de las unidades vendidas. Entonces, en el ejercicio tenían, por ejemplo, el ingreso por venta, 731.000 pesos. Y ¿cómo se llama? El costo les salía como 30.000 pesos. ¿Por qué? Porque habían considerado solamente la sumatoria de los costos unitarios mensuales. Profesor, ¿Sí? disculpe que lo interrumpa. Dígame. Yo le escuché que la prueba y el examen se mandaba por correo con copia a usted, o sea, no lo tenemos que responder en el aula. No, me escuchó muy mal. Voy a volver a repetir, por favor, para que no se la conecten. Ya, Hoy día miércoles, a las ajá, personas que yo les envíe pruebas personales de recuperación, ajá, ellos me las tienen que mandar hoy día por correo. La prueba recuperativa, porque yo se las mandé por correo y ellos me las tienen que mandar por correo. Las recuperativas. ya, perfecto. Las pruebas de la cuarta evaluación y el examen se hace en el aula virtual. Perfecto. Ya están grabadas y están Sí. subidas, y yo me he preocupado de revisar que estén todavía, ¿se acuerdan que la primera semana tuve un problema que se cambió la fecha? Ahora yo no, me he preocupado de revisarlas, y ambas pruebas, en la cuarta evaluación me la tienen que entregar mañana antes de las 12 de la noche. Creo que es 1 minuto para las 12 el plazo. Y el examen me lo tienen que mandar el día antes de 1 minuto para las 12 también. Por favor, no se vayan a equivocar. Ya, ¿Sí? Mire, el examen y la prueba lo alcanzamos a ver, ¿o no? yo, al Sí, menos por mi mira, parte, yo no tengo problema. Perfecto, ya. No, perfecto. Lo que No me sé, mis compañeros tienen que hablar ellos por qué les Sí, mire, parece. la prueba es muy simple y para usted debería hacerse con mucha simpleza, porque todo lo que está en esa prueba lo hemos visto en los PPT o en clase, ¿cierto? Y las preguntas van orientadas a verificar que se cumplan los objetivos del curso. Algunas de las preguntas dicen, oye, la pregunta es fácil, pero sí, pero si ese es uno de los objetivos del curso. Por ejemplo, uno de los objetivos del curso es que ustedes sepan, perdón la redundancia, en qué presupuesto se establece la necesidad de financiamiento. Tengo miles de formas de explicarla, pero esa respuesta es en el presupuesto de caja. Ahí se determina. Algunos compañeros tienen que repasar porque me indicaron que era en el presupuesto de inversión. Eso tienen que repasarlo, ¿cierto? Tienen que repasar lo que me contestaron eso, y de todas maneras ya tengo revisado. Creo que me quedan 6 pruebas por revisar, que ya mañana en la mañana van a estar listas. He ido revisando hartas y casi todas están revisadas, las notas están bastante buenas, salvo 2 o 3 casos que las pruebas no están buenas porque las respuestas que dieron, a veces tengo la impresión de que no leyeron la pregunta, ¿cierto? Porque me contestaron cosas que no tenían nada que ver con la pregunta. Entonces, quiero pensar que se equivocaron y leyeron mal la pregunta o se confundieron, pero en eso tienen que ser rigurosos, ¿cierto? Contestar lo que se pregunta, porque las preguntas son bastante precisas. O sea, casi ninguna pregunta era de un largo desarrollo. Las respuestas que se esperaban eran precisas, porque la idea es validar que ustedes aprendieron y tienen internalizados los objetivos del curso. Entonces, los primeros objetivos del curso, no se olviden, primero, ustedes tienen que saber qué son los presupuestos, para qué sirven los objetivos y para qué sirven para una empresa. Eso lo vimos en la primera parte. En la segunda parte, ustedes tienen que saber preparar presupuestos de operación, de caja, de inversiones, de costo de venta, de gastos de venta, lo que sea, pero la estructura del presupuesto ustedes la tienen que conocer y qué conceptos van, ¿cierto? Saber que el principal presupuesto es el de ventas, es el principal y de ahí dependen dos. O sea, si yo me quedo con el presupuesto de ventas, nada que hacer, están todos los presupuestos que dependen de él y como son todos, están todos mal o con errores. Y en tercer lugar,
tienen que tener conciencia del control presupuestario, ¿cierto? Del control presupuestario. De que un presupuesto que se haga y no se controla no sirve de nada, pero absolutamente de nada. Y que el presupuesto está presente en todas las actividades de las personas, tanto en las empresas como en su vida personal. Si uno se rige por presupuesto. Miren, acaban de autorizar, les decía yo, en primer trámite la evolución del 10% de la AFP. Uno, sin querer, ya está presupuestando en qué lo va a gastar, ¿cierto? Ya sabe que va a recibir ese ingreso a futuro y uno piensa, ya con esto voy a pagar esto. Eso es un presupuesto de caja, saben que lo va a gastar. Y eso mismo pasa en las empresas. Y eso es lo que a mí me interesaba, de que no lo vieran como una gran cosa dentro de la empresa, porque en términos prácticos lo único que se necesita es querer hacerlo y querer entender. Entonces, las personas que no le ha ido muy bien, yo les sugiero que repasen, hagan la cuarta prueba con mucha dedicación y el examen también. Y los otros jóvenes, debo decírselos, pero tengan cuidado porque hay compañeros, no sé, no logro identificar quiénes son, pero se están copiando las pruebas. O sea, se las copian de frentón, ni siquiera le cambian las comas y los puntos, y sobre todo el desarrollo del Excel. Y uno como profesor se da cuenta. Porque, por ejemplo, un compañero que da vuelta un número en una cifra de un mes y hay otro compañero que da vuelta el mismo número y en la misma cantidad, obviamente algo pasó y pues se copiaron, ¿cierto? Y eso uno se da cuenta. Entonces, esto para que tengan cuidado y este tema de la enseñanza virtual, yo les decía en las primeras clases que va mucho en uno, ¿cierto? Uno es el que tiene que después hacerse cargo de si aprendió o no aprendió. Porque cuando llegan a una empresa, lo primero que hacen normalmente es el plan de estudio. Y si en el plan de estudio dice que ustedes vieron presupuesto y les piden que hagan un presupuesto muy simple y no saben hacerlo, queda el instituto queda como chaleco mono, ¿cierto? Entonces, eso es lo otro. Y lo otro, que antes que se me olvide, traten de reforzar Excel. Yo sé que han tenido problemitas con los conocimientos previos, pero espero que este curso también les haya servido para aprender Excel a los que no tenían idea o los que sabían muy poco, porque el Excel es una herramienta que se usa en todas las empresas. Y una persona sabiendo bien Excel, puede desempeñarse en cualquier función dentro de una empresa, porque es la herramienta base de una empresa. Bien, jóvenes, que les vaya bien. Yo de todas maneras mañana igual, mañana les toca con el profesor Quiñones, mañana es jueves, ¿cierto? Sí, les toca con el profesor Quiñones, y el viernes nos vemos por última vez. Yo espero el viernes ya tener algunas pruebas revisadas para ver ¿cómo se llama? Si se eximen o no. Si alguien ve que tiene un promedio sobre 5.5, ojalá que alcance a revisarla, pero lo dudo. No tiene ni para qué darme el examen, porque no lo voy a mirar, ¿cierto? Pero si alguien tiene la duda, haga los exámenes y yo voy a revisar las 4 pruebas por el promedio. Si el promedio es mayor o igual a 5.5, le pongo esa nota en el examen y el examen no lo considero. Mañana en la mañana yo voy a tener listas seguramente las pruebas que me faltan, que deben ser 4, 5, 6 por ahí, y para que en la noche ya tengan todos ustedes claridad respecto a sus notas, para que le pongan tinque a la cuarta prueba, y si les va bien, se eximen del examen, ¿cierto? Ojalá que se eximieran todos. Y los que tienen malas notas, no se olviden que todavía queda la parte más importante, que es el examen y la cuarta nota. O sea, no hay nadie que pueda decir, reprobé el ramo, nadie. Todos pueden aprobarlo si le ponen un poquito más de tinque a lo que queda, que es la prueba de mañana y la del viernes. Ya, jóvenes, nos vemos. Profesor, ¿Sí? antes que termine, ¿me podría aclarar lo de la inversión? Porque no se considera en el presupuesto de operaciones si uno lo incluye ahí. Claro, y yo le voy a explicar, pues mira, el presupuesto de inversión, por definición, ¿cierto? Es la presupuestación de las compras de activos fijos que uno va a desarrollar en un periodo de tiempo, ¿cierto? ¿Ya? Y el activo fijo no es un gasto. El O activo sea, fijo los computadores y los muebles se no es, sacarían del gasto administrativo y se pondrían en es que, inversión. es que nunca han sido gastos. O sea, cuando yo hago un presupuesto de inversión y voy a comprar computador y voy a comprar muebles, yo no los Ujú. llevo a gastos, yo no digo, ¿se acuerdan de contabilidad? Cuando uno compraba un mueble, lo que hacía era cargar una cuenta de activo fijo. Decía muebles, vehículos o Sí, máquinas, contra IVA a crédito y contra facturas por pagar, pero lo que estaba haciendo era mover una cuenta de activo.
Cuando hablamos del presupuesto de operación, estamos hablando exclusivamente de cuentas de gasto, de pérdida, porque el presupuesto de operación es una proyección de cuentas de pérdida o de utilidad, no de activo. Donde yo proyecto las cuentas de activo, por ejemplo, es en el presupuesto de inversión, donde voy a indicar qué gasto o qué compras, perdón, no gasto, qué compras de activo fijo voy a realizar. Por lo tanto, el presupuesto de inversión, por tratarse de compras de activos fijos, no van en el presupuesto de operación, porque en el presupuesto de operación van solo cuentas de pérdida y de ganancia. ¿Sí? Ya. Entonces los computadores y los muebles, como son inversión, se consideran aparte. Se consideran aparte. Se tienen que considerar exclusivamente el pago en el presupuesto de caja. Ya, o sea, como Como una idea. terminar, supongamos, se terminó el presupuesto de operaciones, nos saltamos un ítem Claro. y ponemos el de inversión Claro, que ese no va y a después afectar. ponemos en caja. Y después hacen el de caja y ponen el egreso de la inversión dentro del presupuesto de caja, porque es un pago que van a tener que realizar. Perfecto, ahí me quedó clara mi duda que tenía ahí medio revuelta la idea. Súper bien, ¿no? Mire, hubo 2 o 3 casitos también que lo consideraron dentro del presupuesto de operaciones, pero lo que pasa es que ahí había una deficiencia, no del presupuesto, no de hacer presupuesto, sino que era una eficiencia contable, ¿cierto? Era una eficiencia contable, de contabilidad, más que de presupuesto. Por eso que eso obviamente no le puedo poner el 100, pero sí el castigo por haber hecho eso en la nota no fue muy significativo, ¿cierto? Lo que sí fue significativo de repente que hubo errores conceptuales más o menos graves, ¿cierto? Eso tuvo harto castigo, pero en lo general las pruebas están buenas, se salvaron mucho con la parte conceptual, que es tan importante como el ejercicio, porque no se olviden ustedes que cuando ustedes trabajen, lo importante es que y escuchen una conversación o le encarguen algo. Por último, si no se acuerdan cómo hacer un presupuesto, pero sepan el concepto, ¿cierto? Sepan de qué se trata un presupuesto. Un presupuesto, tengo que proyectarme en un periodo de tiempo futuro. Ya listo. Y las herramientas que necesito son estarme la estructura contable para poder presupuestar con esas mismas cuentas, para poder después controlar, ¿cierto? Ese es el conocimiento que se necesita que ustedes tengan ahora como técnicos en administración, como profesionales de la administración, ¿cierto? Hay que yo en alguna parte le pongo ahí, debe repasar esta materia cuando lo que me han puesto va muy alejado de la realidad. Cuando me han dicho algo verdadero y con sus propias palabras, yo le busco, por ejemplo, el acomodo para entender lo que ustedes me quisieron decir, pero de todas maneras a veces le pongo la definición precisa, nada más que no, y le pongo el puntaje máximo, pero para que vean ustedes de repente de que el lenguaje hace mucho. Y le pongo ahí, debe ser más preciso con su respuesta, ¿cierto? Cuando yo noto que de repente, o problemas de redacción, me ha costado mucho de repente la respuesta a ustedes traducirla, por eso me demoro, por problemas de redacción. O sea, redactan, me dicen, me quieren decir una cosa, pero me escriben otra. Entonces, eso me cuesta verlo por el lado positivo. De repente hay veces que no hay caso, no tengo cómo buscar el lado positivo y ahí le pongo de frente, no entiendo lo que me quiere decir o alguna observación. Pero en general las pruebas estuvieron buenas, ¿cierto? Algunas excepciones hay, y espero ya mañana tenerlas todas resueltas. Y cualquier duda que tengan, yo de todas maneras, ustedes saben que esta página está abierta, ustedes me mandan un WhatsApp y nos podemos juntar en esta sala virtual en el horario que a ustedes les acomode. Total, yo no voy a ir a ninguna parte, estoy todos los días encerrado en mi casa, así que no se preocupen por eso. Ya, jóvenes, nos vemos el viernes, hoy día miércoles, el viernes, ¿cierto? Y espero que les vaya bien en la prueba y yo me comprometo a tener todas las notas subidas mañana, para que ustedes estén tranquilos. ¿Ah? Listo, buenas noches, que estén muy bien. Profesor. Profe, cuídese. Que estén Buenas bien. noches, profesor, gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches, profesor, que esté muy bien, cuídese. Igual, gracias. Profe, La Rosa. yo le quería pedir si podía hablar como a las 9 por este link, como lo hicimos en la última evaluación. ¿Ahora en la noche? ¿Puede ser? Sí, por O... supuesto. Yo en Ya. 7 minutos más. Vale, muchas gracias. Ya.